Capítulo 2. Lloré y grité y no lloraré más. Tomar prestado el regazo de una chica, dejar que me acaricie la cabeza y quedarme dormido plácidamente, por sí solo eso parece increíble, pero en serio, Subaru decía cosas así una y otra vez, rojo hasta la punta de las orejas, mientras se arrancaba un poco de cabello de la cabeza. Pensó en la escena de varias horas antes, cuando había desnudado espectacularmente su alma. Así que fui un gran llorón delante de mi amorcito, me quedé dormido con lágrimas en la cara y lleno de mocos. Además, tuve su regazo para mí solo durante horas y horas, esto es como un juego de humillación. Volvió a pensar en la sensación de las rodillas de Emilia, así como en el precio que habían pagado por transmitírsela. El espectáculo había dejado la falda de Emilia hecha un desastre por su secreción nasal. Independientemente de los problemas por los que Subaru había estado pasando, esto era imperdonable, aunque solo fuera desde un punto de vista higiénico. Aún así, Emilia no lo había sacudido para despertarlo en todo ese tiempo, ni se lo reprochó a Subaru cuando él se disculpó seriamente por ensuciarle la ropa. Está bien si te hace sentir un poco mejor. Además, realmente no lo entiendes, Subaru. ¿Eh? Es más satisfactorio para la otra persona escuchar un solo agradecimiento que una docena de disculpas. No quiero que te disculpes por algo que quería ofrecerte, así que ya está. La forma en que le puso un dedo en los labios y le guiñó un ojo conquistaría a cualquier hombre. De hecho, Subaru cayó rendido en el acto. Ahora que Subaru sabía que la amaba, todo lo que decía y hacía, eso incluido, parecía cubierto de purpurina y brillo. Emilia se dirigió a cambiarse de ropa a su habitación. Subaru siguió vagando por la mansión en un estado de ensoñación durante un rato antes de recobrar por fin el sentido y agarrarse la cabeza por lo que había hecho. Oh hombre, ahora sí que metí la pata hasta el fondo. Emilia es la única ante la que no quería parecer débil. ¿Hay algo más vergonzoso que podría haber hecho? De verdad que ahora no puedo mirarla a los ojos. Betty pregunta si eso es lo que una persona dice cuando entra en la habitación de alguien a altas horas de la noche. La forma en que Subaru apretó la mitad de su muslo contra el taburete y se retorció alrededor de él puso a la chica del vestido, Beatrice, de muy mal humor, haciendo que su adorable rostro se frunciera de forma espantosa. Después de separarse de Emilia, a Subaru se le metió en la cabeza que no podía dejar que nadie más lo viera, así que sus pies lo llevaron a la biblioteca de libros prohibidos, y por tanto fuera del alcance de cualquiera. Aunque también le gustaba pellizcarle la nariz a la chica encargada del lugar. No digas eso, Beako. Somos amigos, ¿verdad? ¿Qué tipo de relación creéis que? Espera, ¿cómo habéis llamado a Betty? Beatrice enarcó una ceja con un movimiento de mejilla cuando Subaru dio una palmada. Beako. Creo que los apodos son una forma indispensable de demostrar mi amistad. Aunque hasta ahora eres la única en la mansión a quien no le ha gustado ni un poquito, pensó en el último bucle, cuando la soledad y la desesperación se habían hecho sentir. Incluso podría decirse que la engatusaba para que le lanzara sofismas y amenazas. Desde tan humildes comienzos se había establecido entre ellos un firme pacto. Al final, Subaru rompió unilateralmente el acuerdo. Pero Beatrice aprovechó la vaguedad de los detalles para seguir protegiéndole. Aunque Beatrice lo hubiera olvidado, Subaru nunca olvidaría lo que sintió entonces. Así que no me importa lo que pienses de mí, voy a llamarte Beako. Es la mayor muestra de afecto que puedo darte. Eso no le gusta nada a Betty. ¿Qué pasa con vuestra prepotente buena voluntad? ¿Sois simplemente desagradable o completamente repugnante? ¿A qué viene esa forma de hablar? Te estoy dando las gracias de todo corazón. No es momento de burlarse. Si vais a insistir en que lo que acabáis de decir no era en broma, vos y Betty ya no estarán entablando conversación. Puede parecer un diálogo, pero no lo es. Ella le informó de que si se suponía que la conversación era un juego de las traes, esto se parecía más al rugby. Se mostraba muy afectuoso, como corresponde a Subaru, pero Beatrice no se percató de ello. Bueno, lo dejaré a un lado, pero seguiré llamándote Beako. Tal determinación es bastante innecesaria. ¿Qué pasaría si Betty simplemente no responde a ese nombre? No digas cosas frías como esa, Beako. Subaru llamó a Beatrice, pero ella, en silencio y con la mirada fija en su libro, no respondió. Al parecer, lo que había dicho antes iba en serio. Mientras Beatrice se mostraba testaruda, Subaru se acercó a regañadientes y se paseó alrededor del taburete. ¿Qué pasa, Beako? Pareces triste, Beako. ¿Estás bien, Beako? Si te pasa algo, puedes hablar conmigo, Beako. ¿Qué pasa, Beako? Podemos hablarlo, Beako. Beako.
Betty nunca ha visto a nadie tan molesto como vos. ¿Qué os pasa? Alguien con la piel tan fina como Beatrice era una presa natural para alguien nacido con el talento de sacar de quicio a los demás como Subaru. Apretó el puño y las comisuras de sus labios se torcieron cuando los hombros de Beatrice temblaron de rabia. En realidad, tengo una confesión que hacer. Estoy acorralado y realmente necesito tu ayuda. Explicó a la chica de cabello rizado la conclusión a la que había llegado después de berrear patéticamente. 1. Mientras estaba en el regazo de Emilia, todos los feos sentimientos y lágrimas acumulados en el interior de Subaru habían salido a borbotones. Lo que quedaba eran los puros deseos personales de Subaru. Amaba a Emilia. Ya había pensado que la amaba, pero ahora sabía de verdad lo que significaba enamorarse de alguien. Era amor a primera vista. Solo con oír su voz, el corazón le daba un vuelco. Hablar con ella era tan agradable que parecía un sueño. No podía dejar a esa chica que se ponía en peligro por los demás. Por eso la amaba, había pensado, pero ahora comprendía sinceramente lo que había sentido. Ella fue la primera en salvar a Subaru cuando fue invocado a otro mundo sin nadie de quien depender. Y, cuando se vio abocado a un oscuro callejón de desesperación, fue ella quien le salvó el corazón moribundo. Le había salvado la vida y el corazón. Ya no podía pensar en vivir en un mundo sin Emilia. Le encantaba pasar los días con Emilia en la mansión. Le encantaba aprender todo tipo de cosas sobre el mundo. Amaba a Ram, que tanto había cuidado de él a pesar de su lengua brusca. Amaba de verdad a Emilia. Amaba a Rem, que le insultaba con un lenguaje educado pero siempre le mostraba cómo hacer las cosas. Le envolvía la buena voluntad hacia todos los que vivían en la mansión. Subaru quería quedarse allí para siempre. Aquellos sentimientos desbordantes le llenaron el pecho hasta reventar. Pero en el otro lado de esa feliz moneda, amaba a Emilia. Le desesperaba carecer del poder para protegerla. La vida en la mansión se había vuelto rancia. No sabía dónde ni cuándo lo descubrirían. Temía a Ram, que comandaba cuchillas de viento que podían rebanarle la garganta. Le aterrorizaban Rem y su bola de hierro que aplastaba cráneos. La inquietante locura de Rosual podía llevarle a ordenar a las gemelas que eliminaran a Subaru sin piedad. Cada vez que se despertaba, comprobaba si seguía vivo, y podía sentir cómo se resquebrajaba bajo su propia vigilancia constante contra la desesperación. Estos también eran los verdaderos e imborrables sentimientos de Subaru. Emilia había salvado a Subaru antes de que la fricción en su mente hubiera asado a Subaru desde dentro hacia afuera. Al consolarlo, Emilia había sacado su corazón del abismo. Pensar en ella le llenaba de vida y energía. Emilia era lo que contenía sus ganas de huir. En otras palabras, Emilia Tan es mi ángel. Beatrice respondió a la declaración de Subaru haciéndose la sorprendida y lanzándole una mueca de fastidio. ¿Acabáis de decir algo muy estúpido? En absoluto. Estoy poniendo en orden mis prioridades. Volvamos al tema que nos ocupa, ¿decís que queréis la ayuda de Betty? ¿Qué queréis decir? Sí, lo digo muy en serio, como para rogarle a alguna deidad que me ayude. No puedo pensar en nadie más a quien acudir. En la situación actual, Emilia era, por supuesto, el miembro de la mansión en el que más podía confiar, pero también era la parte más importante de la vida de Subaru. En otras palabras, lo último que quería hacer era ponerla en peligro. Para Subaru, que normalmente daba prioridad a su propia vida, la de Emilia pesaba mucho más que la suya en la balanza. Siendo ese el caso, no podía ir con Puck en busca de ayuda, entonces, eso le dejó, beaco. En realidad eres bastante dulce. Y más suave de lo que pareces. No entiendo lo que queréis decir, pero Betty percibe que os burláis de mí. Esa no es mi intención en absoluto, en realidad, tal y como están las cosas en la mansión ahora mismo, eres la única en quien puedo confiar. Por supuesto, no podía sincerarse con Ram y Rem, y mucho menos con Rosual. A excepción de Emilia, Beatrice era realmente la única persona en la mansión en quien podía confiar. Por favor. Te lo suplico. Subaru estaba arrodillado en el suelo ante Beatrice, inclinando la cabeza mientras pedía ayuda. Subaru necesitaba una linterna para iluminar el camino y poder poner fin a la cadena de desesperación. Necesito tu ayuda. Quiero arreglar todo y proteger el lugar donde puedo ser feliz. Y eso no sirve de nada si no incluye a todos los que están aquí. Subaru, tocando el suelo con la cabeza, miró a Beatrice tras un largo silencio. Beatrice. El conflicto que vio en sus ojos le dejó sin aliento. Beatrice frunció las cejas y se mordió el labio mientras miraba a Subaru. Sin embargo, a pesar de la ferocidad de su mirada, parecía a punto de llorar.
Abrió la boca para hablar, pero su mirada vaciló al verse incapaz de encontrar las palabras. El corazón de Beatrice se había estremecido. Tenía que hacerla hablar con él. Escúchame, Beatrice. Entiendo por qué no quieres ayudarme de buenas a primeras. Para ti, soy un bicho raro y un extraño que llegó el otro día. Si tanto sabéis, no necesitáis oírlo de los labios de Betty, ¿verdad? Tú fuiste quien me curó. Te lo agradezco. Sé que no lo sabes, pero tengo una montaña de otras cosas que agradecerte. Y aquí estoy, otra vez pidiéndote ayuda, es bastante patético. Es un espectáculo miserable, de verdad, pero eres la única a quien puedo acudir. Puso todas sus cartas sobre la mesa. Era la forma más baja de mendigar, insistente y egocéntrica, sin ningún respeto por los sentimientos de Beatrice. Con Subaru bajando la cabeza con toda seriedad, llevando la sinceridad en la manga, Beatrice soltó un bufido muy típico. Sois un gusano que se arrastra por el suelo, lamentándose de su propia impotencia. ¿Siquiera tenéis algo de orgullo? Sé lo que es importante para mí. Inclinaré la cabeza 10 o 100 veces y golpearé el suelo si hace falta. Era demasiado débil para obsesionarse con un orgullo mezquino. Subaru agachó la cabeza mientras seguía suplicando su ayuda. Sabía que era una forma cobarde de hacer las cosas. Durante sus 5 bucles, había seguido discutiendo con Beatrice durante sus encuentros por el camino. Así es como lo supo. Beatrice actuó como si lo estuviera ignorando, pero, ¿podéis levantar la cabeza? En cuanto la suave voz llegó a sus oídos, Subaru creyó que su cobarde petición había sido atendida. Era muy consciente de su propia mezquindad y estaba resentido consigo mismo por su comportamiento poco sincero hacia Beatrice. Pero incluso eso había sido necesario para que la chica llamada Beatrice tomara una decisión. Así lo había visto un hombre bastante sencillo llamado Natsuki Subaru, pero, vea. Tomad esto, ¿queréis? Buah. Pero aquella cara miserable y sentida se encontró con la suela despiadada de un zapato. Subaru seguía postrado mientras solo su cabeza se levantaba del suelo, con su sonido informe de angustia resonando por toda la biblioteca. Subaru permaneció en esa incómoda posición, con la espalda doblada, profiriendo un grito incoherente mientras ella lo pisoteaba unas cuantas veces más. ¡Ey, para! Podríais pensarlo 100 veces y nunca comprenderíais el trabajo que le cuesta a Betty. No importa cuántas monedas de plata reunáis, nunca igualarán el brillo de una moneda de oro bendito. ¿Siquiera lo entendéis? Si consigues unos miles de monedas de plata lo igualarán, estoy seguro. Es solo una cuestión de valor comparable. O tal vez eres mala en matemáticas. ¿Queréis dejar de mirar a Betty como a una niña lastimera? Esos son los ojos de alguien que suplicaba. Y así, Beatrice y Subaru reanudaron sus discusiones. Era una batalla sin sentido que había comenzado sin ninguna razón en particular, repetida varias veces a través de diferentes bucles. Mientras seguía bromeando con Beatrice, pensó que la patética terquedad que llevaba dentro era bastante estúpida. Muy bien, entonces, jugaré mi carta de triunfo. Si cooperas conmigo, te daré una recompensa de igual valor, ¿me oyes? ¿Creéis que alguien como Betty se sentiría atraída por cualquier recompensa que podáis proporcionarle? ¿Qué tal esto? Como salvé a Emilia en la capital, puedo pedir prestado a Puck. Y Puck dijo que si quiero cambiar eso por otra cosa, solo tengo que pedirlo, ¿ves a dónde quiero llegar? La expresión de Beatrice cambió. Subaru sonrió desagradablemente mientras ponía en práctica todas sus habilidades de negociación. Ahora que implicaba una recompensa, aceptó cooperar a regañadientes con Subaru. Subaru pensó que era bastante tonto arreglar las cosas, ofreciendo a Puck en bandeja de plata. Sabía que el pequeño espíritu lo aceptaría, pero aún así. No es como si hubiese sido un proceso cálido y difuso, pero Subaru finalmente consiguió ganarse la cooperación de Beatrice. Se arrepentiría de haberle echado la culpa a una niña por su propia impotencia después de que se aclararan todos los problemas. ¿Queréis saber más sobre los chamanes? La rotunda afirmación de Subaru hizo que Beatrice alzara sus perfiladas cejas con aire de disgusto. Su máxima prioridad era hacer frente a la amenaza del ataque del chamán a la mansión sin perder un instante. Gran parte de la razón por la que pidió ayuda a Beatrice fue para que su magia pudiera contrarrestar las maldiciones mortales. Explicar todo lo posible a Beatrice sin llegar al meollo del asunto era crucial para Subaru. Probablemente pagaré un precio si dejo salir demasiados gatos de la bolsa, así que...
Cuando había intentado confesar su regreso de la muerte a Emilia, de repente el tiempo se detuvo alrededor de Subaru mientras una nube negra adoptaba la forma de una mano y le infligía una inmensa agonía. Los gritos silenciosos de Subaru y la tortura de tener su corazón aplastado le habían robado cualquier noción de desafío fácil. Como resultado, Subaru se mostró muy cauteloso con la nube negra y eligió sus palabras con sumo cuidado mientras continuaba explicando. Sé que existen las maldiciones, pero no sé nada más allá de que son diferentes de las cosas de magos y espíritus. Quiero saber más sobre ellas. Es raro que alguien pregunte por eso. Hacer caso a esa chusma os llevará a alguna parte. Al igual que antes, la aversión de Beatrice a formar siquiera la palabra maldición en sus labios era considerable. Entonces, había evitado profundizar en el asunto, pero esta vez no sería el caso. Las maldiciones son hechizos mágicos que solo existen para causar problemas a otras personas y vienen de algún país del norte, ¿verdad? ¿No os basta con saber eso? Las maldiciones invaden sus objetivos como una enfermedad, limitando sus movimientos y robándoles su fuerza vital, una tradición de muy mal gusto. Normalmente diría que la finalidad de algo depende de cómo lo uses, pero parece que no puedes usar las maldiciones más que para hacer daño a la gente, ¿eh? Razón suficiente para llamar a esos hechizos maldiciones. Si las maldiciones eran poderes sobrenaturales que existían para hacer caer a otros, la práctica en su mundo natal de poner agujas en muñecos de vudú probablemente contaba como tal. Bueno, no es que realmente aceptara la existencia de lo oculto en ese mundo. Subaru se incorporó más, pensando en las cosas que Beatrice había mencionado en tono grave. Entonces, déjame preguntarte esto, ¿cómo te defiendes de una maldición? Era bastante difícil apuntar un contraataque al chamán sin conocer su identidad. La única ventaja de Subaru era saber de antemano que se iba a producir un ataque. En consecuencia, encontrar una forma de detener el ataque del chamán era una idea maravillosa, en teoría. No lo hacéis. ¿Eh? No existen medios para defenderse de una maldición una vez activada. Una vez activada, estáis acabado. ¿No es eso una maldición? No hay ningún tipo de resistencia a la muerte instantánea. En un videojuego, lidiabas con los hechizos de tipo muerte de NVL. Uno lanzando resistencia a la muerte instantánea por adelantado. Con la luz al final del túnel cada vez más lejana, Subaru se tiró de los cabellos, con el cerebro en llamas mientras intentaba idear un nuevo plan. Había subestimado la situación. Aquella realidad hizo que la mente de Subaru cayera en caída libre. No obstante, eso se limita a las maldiciones que se han activado. Las palabras dirigidas a Subaru un momento después hicieron que sus ojos se abrieran de par en par. Beatrice sonrió con lo que parecía ser un gran placer. Me la supo hacer, pensó Subaru cuando la expresión de su cara se lo confirmó. Lo único que pudo hacer fue abrir y cerrar la boca como una platija en una mezcla de sorpresa y rabia. Como Betty dijo, no hay forma de defenderse de una maldición una vez que se ha activado. Sin embargo, una maldición no activada puede bloquearse. Simplemente requiere un rito de limpieza antes de la activación, por lo que cualquiera con la habilidad requerida la eliminaría con bastante facilidad. Dejaré lo de enfadarme para más tarde, ¿quién puede hacerlo? En esta mansión, está Betty, y por supuesto Pukie. Más allá de eso, Rosual y. Las tres niñas no tienen la experiencia necesaria, así que no. Y por supuesto vos no podéis. Soy muy consciente de eso, había pasado por un infierno debido a su falta de resistencia, no una sino dos veces. Subaru dejó a un lado sus desagradables recuerdos mientras levantaba una mano y le hacía una pregunta a Beatrice. Entonces, ¿cómo sabes que debes usar un rito antes de que se active una maldición? Las maldiciones poderosas suponen una carga proporcional para el cuerpo. Quizás la magia y las maldiciones tengan eso en común. Los efectos secundarios de una maldición son considerables. Betty podría decir que están profundamente viciados. Entonces, ¿hay algo que puedas hacer de antemano para protegerte? Subaru formuló su pregunta como si pendiera de un hilo. En respuesta, Beatrice cerró los ojos durante un rato, relamiéndose los labios. Aunque depende de los detalles concretos, hay una regla de hierro para las maldiciones. ¿Una regla de hierro? Con la respiración contenida, Subaru animó a Beatrice a continuar desde donde lo había dejado. Y así lo hizo. Contacto físico con el objetivo. Un prerequisito absoluto. El cerebro de Subaru dio vueltas y vueltas en el instante en que aquel detalle entró en su cráneo. El lanzador de una maldición necesitaba tocar a su objetivo.
En otras palabras, las 2 veces que Subaru sufrió los efectos de la maldición, había establecido contacto físico con el chamán de antemano. Eso reducía las posibilidades a... Si no es nadie aquí en la mansión, entonces, tiene que ser del pueblo. Subaru había caminado hasta la aldea las 2 veces que había sufrido el regreso de la muerte por sufrir los efectos de la hechicería. Cuando lo pensó mejor, las 2 veces había ido al pueblo a mitad del 4.º día. En el pueblo, el chamán había realizado el rito para la maldición, y esa maldición se activó esa noche en la mansión, provocando su muerte. Ese había sido el patrón. Que el chamán estuviera en la aldea explicaría por qué Rem había caído presa de la maldición durante el último bucle. Aquella vez, Subaru nunca había ido a la aldea, así que Rem se convirtió en el objetivo del chamán. Si Rem hubiera ido, ella habría sido el objetivo. Si Subaru hubiera ido allí con ella, sin duda él habría vuelto a ser el objetivo. Conectó. Conectó todo. El chamán estaba en el pueblo de Arlan. No estaba claro si el chamán era residente o visitante. Si era esto último, encontrarlo no sería tan difícil. Era un pueblo con poca población. La cara de un extraño era inmediatamente conocida por todos, como lo había sido la de Subaru. Si fuera lo primero, habría sido un crimen cuidadosamente premeditado, pero, eso no parece probable. En el incidente anterior, alguien intentó echar por tierra la candidatura real de Emilia. Pero esa candidatura no existía antes de que la familia real se extinguiera repentinamente solo medio año antes. Que el nombre de Emilia apareciera en la lista de candidatos probablemente llevó tiempo, así que eso significaba solo 3 o 4 meses de preparación como máximo. Un chamán habría tenido que infiltrarse en la aldea años antes para ser considerado nativo. Así que el chamán es un forastero. Encontrarlo tampoco será tan difícil. Subaru expresó sus pensamientos en voz alta mientras empezaba a buscar agujeros en su lógica. No era mala idea plantear una hipótesis, aunque se modificara sobre la marcha. En lo que respecta al chamán, aún no había hecho nada. A menos que su oponente fuera Dios o el mismísimo diablo, era imposible que su existencia saliera a la luz. Subaru reflexionó sobre el hecho de que aún estaba en la noche del 2.º día. Tenía un largo período de gracia antes de que las cosas empeoraran el 4.º día. En otras palabras, significaba que podía hacer su propio ataque preventivo contra el chamán. Ahora te tengo agarrado por la cola, maldita sea. No morí 2 veces en tus manos por nada. Subaru, por fin capaz de ver que su situación mejoraba, apretó el puño mientras su voz temblaba de alegría. Mientras Subaru se alegraba del cambio de circunstancias, Beatrice parecía bastante descontenta por haber sido excluida de la conversación. Sus hermosas mejillas enrojecieron para acentuar la amargura de su mirada. ¿Qué es esa actitud vuestra frente a alguien a quien pedisteis ayuda? Si lo que dijo Betty fue de provecho, creo que deberíais decírselo a la cara. Sí, tienes razón. Me salvaste el pellejo. Puedo ver la luz gracias a ti. Te amo, Beako. ¿Qué? Subaru saltó hacia Beatrice, levantando su cuerpo muy ligero y dando vueltas con ella en el acto. A pesar de su elaborado vestido, el cuerpo de la chica era tan ligero como una pluma. Los giros de Subaru aumentaron en sinergia con la flotabilidad de su estado de ánimo. Deja bajar a Betty. Ja, 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 ahora mismo podría volar por el cielo. ¿Qué tal si volamos juntos, Beako? Volad solo. Buah. Ella liberó energía mágica desde justo encima de él, golpeándole con tanta fuerza que le hizo abrirse de piernas contra el suelo. El impacto que sintió en la parte superior de su cráneo se trasladó al resto de su cuerpo. El prana interno de Subaru era un caos. Los ojos le daban vueltas mientras seguía apoyado en el trasero. Por su parte, Beatrice aterrizó con un elegante aleteo del dobladillo de su falda, girando la cabeza y enviando un bufido hacia Subaru. ¿Veis lo que pasa cuando os dejáis llevar por la frivolidad? Eso no es lo único que vi. Son blancas. Tomad esto. BRFHH. Subaru recibió el segundo disparo justo entre los ojos, haciéndole volar hacia una esquina de la biblioteca como un muñeco de trapo. Rodó sobre sus talones antes de estrellarse contra una estantería, haciendo caer pesados libros sobre su cabeza. Salió arrastrándose de la montaña de libros, con lágrimas en los ojos por los numerosos golpes y magulladuras. El medidor de amistad baja un poco, y consigo esto. Si no estás contenta con algo, dilo, caramba. Levantar a Betty como una niña pequeña, girarla en el aire, que le vieseis las bragas, que le digáis palabras superficialmente cariñosas, todo eso. ¿Acaso toda vuestra existencia es una molestia? Oye, no menosprecies mi existencia. Eso es muy triste. Intento no ser masoquista.
Subaru esperaba encontrar formas de mejorar, igual que había encontrado una oportunidad de mejorar sus circunstancias. Que ahora sea impotente no significa que tenga que serlo por siempre, pensó Subaru, asintiendo a su propia reprimenda interna. De todos modos, la situación es mucho mejor de lo que era. Será duro pasar la noche, pero mañana iré al pueblo. Averigüemos quién es realmente este chamán, pensó. Eso probablemente significaría ir con Ram o Rem. Teniendo en cuenta que ambas tenían fuerza de combate, era una elección natural en caso de que acabara enfrentándose el chamán allí mismo. Si podía deshacerse del vil chamán y aumentar su nivel de amistad con ambas chicas en el proceso, ese sería el gran final que llevaría su primera semana en la mansión Rosual a una conclusión exitosa. Ahora que lo pienso, vaya que he pasado por muchas cosas, sabía que estaba hablando demasiado pronto, pero aún así era una luz al final del túnel. Seguramente nadie podría culpar a Subaru por sentirse así. ¿No deberías estar pensando en otra cosa?, se preguntó. Mirar hacia arriba significaba perderse lo que estaba justo a sus pies, ¿no? Subaru, un hombre de pocos nervios y mucha cautela, recordó de repente el olor de la bruja. ¿Qué queréis decir? Cierto, la bruja. Rem la mencionó. Tú también, Beako. En cuanto la palabra bruja se formó en sus labios, recordó los diversos lugares en los que se había encontrado con ella. La bruja era tratada a menudo como un ser abominable por los habitantes de aquel mundo, pero la única pista que Subaru tenía de por qué era el amplio esbozo dado en el cuento infantil La bruja de los celos. De repente eso le molestó mucho. Después de todo, el camino recorrido por Natsuki Subaru había estado salpicado de referencias a ella. Subaru levantó la cara y miró a Beatrice, que fruncía las cejas. Ni siquiera estaba seguro de que ella respondiera a la pregunta que estaba a punto de hacerle. Era lo bastante grave como para que Ram se hubiera negado por completo a contestarla, mientras que Rem la había utilizado como una de sus justificaciones para atacarle. Sintió que incluso Emilia se resistía enérgicamente al tema. Beako, sabes lo de la bruja, ¿verdad? La respuesta no llegó de inmediato. La palabra retumbando en sus oídos hizo que Beatrice cerrara los ojos, sumiéndose en el silencio como si quisiera asegurarse de que había oído bien. Su reacción no dejó a Subaru otra opción que intentar mantener la calma y esperar. Cuando de repente murmuró las palabras, Subaru se quedó sin aliento y sus ojos se abrieron de par en par. La que bebe el mundo mismo. Reina del castillo de las sombras. La mayor de todas las catástrofes. La bruja de los celos. Al ver la reacción de Subaru, Beatrice dejó escapar un suspiro sombrío. En este mundo, solo hay un ser indicado por la palabra bruja. Betty debe añadir que incluso se considera tabú pronunciar su nombre en voz alta. ¿Así que todos la temen y les asombra y nadie la desafía? Sí, precisamente. Más bien, ¿por qué preguntáis a Betty si la conoce? En este mundo, los nombres que mejor conoces no son los de vuestros padres, luego los de otros familiares y, por último, el nombre de la bruja. Oh, vamos, Subaru intentó burlarse, pero se tragó sus palabras cuando la expresión de Beatrice dejó claro que no estaba bromeando lo más mínimo. Y si hablaba en serio, eso significaba que la bruja era una oscuridad sin igual en el mundo. La bruja de los celos, Satella. Ella consumió a los grandes pecadores de antaño conocidos como las 6 brujas, tragándose medio mundo en el proceso, la más vil de todas las calamidades. Las palabras de Beatrice, pronunciadas con emociones reprimidas, provocaron una respiración corta y fuerte de Subaru. El nombre, que ya había oído antes, tenía mucha más gravedad en el contexto del resto. Se dice que la bruja desea el amor. Se dice que no comprende el habla humana. Se dice que envidia todo en este mundo. Que nadie ha visto su rostro y ha vivido. Que su cuerpo no ha sido tocado por los estragos del tiempo, incapaz de envejecer o descomponerse. Que el dragón, el héroe y el sabio combinaron su poder para sellarla, porque ni siquiera ellos podían esperar destruirla. Beatrice habló punto por punto, sin dejar que Subaru dijera ni una palabra. Se dice, finalmente, como si estuviera llegando al final de su relato, hizo una pausa tras su preámbulo y griega. Que es una semielfa con el cabello plateado, dijo. 3. Satella, la bruja de los celos. Las 6 brujas habían hecho gritar al mundo, pero esta bruja las aniquiló de un plumazo, dando paso a una calamidad que destruyó medio mundo. Un héroe había sellado su carne dentro de un cristal, donde seguía durmiendo, incluso entonces, en algún rincón del mundo. Es una historia absurda. La sensibilidad de Subaru como hijo de la modernidad le hizo pensar así.
Crímenes tan viles que la gente hablaba de ellos siglos después ya eran bastante malos, pero el hecho de que el autor siguiera existiendo, sellado en algún lugar ahí fuera, sería impensable en su mundo. Subaru empezó a citar un ejemplo bastante extremo mientras permanecía sentado con las piernas cruzadas y la barbilla apoyada en una palma, observando un rincón del jardín. Bueno, en realidad no puedo basarme en eso. Aunque la gente no sepa el nombre de su propio primer ministro, conoce el nombre de, digamos, el grupo de ídolos más popular del país. Era por la mañana cuando Emilia se sentó en la hierba del jardín interior, conversando con las luces parpadeantes que la rodeaban. La escena nunca perdía su aire misterioso y surrealista por muchas veces que la contemplara. Ver a Emilia así todos los días era una de las imágenes más hermosas que el mundo podía ofrecer. Subaru observaba a distancia para no interferir en la conversación de Emilia. Aún vestía su traje de sirviente mientras reprimía un bostezo, dejando escapar un largo suspiro mientras se volvía a hundir en un mar de contemplación. Era ya la mañana del tercer día, pues habían pasado la noche y el amanecer desde su conversación con Beatrice en la biblioteca de libros prohibidos. A medida que la noche se acercaba a la mañana, Beatrice frunció el ceño. La piel de Betty se verá comprometida si no tiene su sueño reparador. Quedarse despierta hasta tarde de esta forma es bastante molesto. Tras ser desalojado bruscamente de la biblioteca, Subaru consiguió darse un baño matutino antes de reunirse con Emilia en el jardín. Verla tan diligente en su rutina diaria le hizo apretar el puño con renovada determinación. Una bola de pelo gris, en otras palabras, Put, asomó la cara ante los ojos de Subaru y le llamó. Bueno, parece que ahora estás mejor. Put siguió flotando en el aire mientras empezaba a acicalarse la cara con sus cortas patas como cualquier gato normal. Continuó. Para ser honesto, ayer no eras gran cosa. Estoy un poco aliviado. ¿Ah, sí? Siento preocuparte. Pero mi ingenuo corazón aún no lo supera del todo, así que quiero que el tacto de tu pelaje me reconforte. Ah. Bueno, si puedes fanfarronear así supongo que estás bien. Lia te prestó su regazo y todo. Los dedos de Subaru envolvieron al gato del tamaño de la palma de la mano y, buscando algo más allá incluso de la sorprendente sensación de sus orejas, llegaron a la cola de Put. Desde la base hasta la punta, el tacto superaba incluso las expectativas de Subaru, haciendo que se le cortara la respiración. Subaru saboreó el tacto sumamente cómodo de su mano, mientras sus ojos se encontraban con los de Put. ¿Por casualidad también viste la almohada de regazo? Solo porque lo hizo durante mucho tiempo. Le era bastante difícil permanecer arrodillada en esa posición durante horas, y me ofrecí varias veces a sustituirla, pero, tranquilo, Lia lo hizo hasta el final. El metafórico sello de aprobación de Puck puso bruscamente colorado a Subaru, aún tímido por el despertar de su amor. Puck asintió ante la reacción de colegial de Subaru. Y entonces... ¡Ey! ¡Ay! ¿Por qué me acabas de arañar? Tuviste una explosión de complejos sentimientos de afecto por mi hija. ¿Quizás debería explotarte a ti? No deberías. Hay que ver, esa mentalidad de padre es algo complicado. La explosión de preocupación paternal de Puck amenazó con poner distancia entre Subaru y Emilia. Subaru inclinó quejumbrosamente la cabeza ante Puck, consiguiendo de algún modo mantener la situación bajo control. Cuando este proceso terminó y volvió a mirar a Emilia, vio que ella parecía seguir inmersa en la conversación con los espíritus, sin percatarse de la rutina cómica entre hombre y bestia que había roto la calma de la mañana. Subaru observó el lado de su rostro, contemplando la suave y encantadora sonrisa tan hermosa que uno podría ahogarse en ella, cuando murmuró abruptamente para sí mismo. ¿Un semielfa de cabello plateado, eh? Era una de las cosas que Beatrice había dicho sobre la bruja de los celos. La bruja había sacudido el mundo hasta sus cimientos, e incluso ahora, su nombre era sinónimo de terror. Se preguntó cuán grande debía ser la carga de tener similitudes con un ser así. Incluso Subaru, que nunca había sentido penurias como esta, podía imaginar que no era un camino fácil de recorrer. Y, sin embargo, Emilia había sido educada para ser una persona honesta y benevolente, sin duda, con la esperanza de que viviría como una flor encantadora e impoluta. O creció en un ambiente muy amistoso, o... Puck miró hacia atrás y sonrió, con una pata en la cadera y la otra jugueteando con sus bigotes. O tal vez fue criada por un buen padre. MMHMM. El gato podía leer sus emociones. Sin duda había discernido los pensamientos de Subaru para descifrar el contexto del soliloquio de un momento antes. Bueno, en gran medida simplemente nació así. No es por insistir, pero esa chica lo pasó mucho, mucho peor de lo que te puedes imaginar.
Es adorable como es a pesar de todo. Mientras Puck entrecerraba los ojos, a Subaru no se le pasó por la cabeza la idea de contradecirle. El hecho es que Subaru no sabía nada de Emilia, mientras que Puck había pasado mucho tiempo con ella. El conocimiento de Subaru de lo duro que había sido para ella apenas arañaba la superficie. Puck se estaba dando cuenta de que Subaru no tenía derecho a actuar como si lo supiera. Los hombres estaban indefensos en manos del destino. Subaru conocía muy bien esa impotencia. Oye, Puck, ¿sabes lo de la bruja de los celos? Hay pocas cosas que no sepa. Bien, quería preguntarte esto, ¿bajo qué circunstancias usarías el nombre de la bruja de los celos como alias? Espera, alias no suena muy bien. Es más como, tomar prestado el nombre de la bruja de los celos temporalmente. En el fondo de su mente recordó un suceso en pleno bucle en la capital real el primer día de su invocación. En el primer bucle, Emilia se había llamado a sí misma Satella ante Subaru, que no sabía nada en ese momento. Subaru había adivinado vagamente lo que ella debía estar pensando, pero quería una segunda opinión al respecto. Nadie mejor que la persona que mejor conocía a Emilia. Sin conocer las intenciones de Subaru, Puck balanceó la cola e inclinó un poco la cabeza. Creo que sería una imprudencia. Todavía hay mucha gente con un odio sin diluir hacia la bruja, con el miedo y la desesperación todavía grabados en sus almas. Una persona tendría que estar mal de la cabeza para usar el nombre de la bruja como alias cerca de gente así. Tomaré eso como un nunca. Miau, miau. Puck emitió un sonido escéptico cuando Subaru le pinchó con un dedo. Subaru chasqueó entonces los dedos, pues el apoyo de Puck a su hipótesis le hizo dejar de lado sus propias dudas. En este mundo, usar el nombre de la bruja como alias sería obviamente una locura. Solo Subaru, allí por casualidad sin la menor idea de lo que pasaba por sentido común, pensaría que era normal. Entonces, ¿por qué Emilia, que sin duda sabía más, reclamaría el nombre de la bruja como propio? Así que ella estaba tratando de espantar a un bicho raro para mantenerlo fuera de este asunto de la selección real. Ella había intentado protegerle a un chico que solo había conocido de pasada. Los pensamientos de Emilia al reclamar el alias ya se habían desvanecido en otra dimensión. Solo Subaru sabía que ella había hecho algo así. Y Subaru nunca tendría la oportunidad de preguntarle qué pretendía realmente con ello. Pero no podía evitar imaginar que eso era lo que significaba. Todo lo que podía hacer era creer. Subaru, impresionado por la ternura de aquella Emilia de otra dimensión, se vio sorprendido cuando la actual se sentó a su lado con una sonrisa tensa. Tienes una mirada muy distante. ¿Qué te pasa? Ya no podía ver las luces parpadeantes que retozaban alrededor de Emilia, por lo que su agradable conversación con ellas parecía haber terminado. Puck, que había esperado a un lado con Subaru hasta entonces, se posó en su estrecho hombro para sustituirlos. De vuelta en el lugar que me corresponde. Ah, aquí es donde estoy más a gusto. Hogar, dulce hogar. Oh, así que ahora eres papá de vuelta a casa de un viaje, ¿verdad? Pobre de ti, conduciendo así de cansado a casa. Eso es porque mis ojos estaban bien abiertos protegiendo a mi hija de los colmillos venenosos de un lobo. Esos colmillos venenosos no se acercarán a ella, ¿ves? Oye, no me mires fijamente y hables de colmillos venenosos dos veces. Arruinarás mi reputación aquí. Subaru forzó una sonrisa cuando los grandes ojos negros de Puck le contemplaron. Jugar así con el pequeño gato significaba que estaba echando un poco por tierra una de sus oportunidades de hablar con Emilia, a pesar de que ella estaba allí mismo. No es que odiara hablar con Emilia. Simplemente no podía mirarla a los ojos. Después de todo, había llorado a mares en su regazo y había pasado horas incontables con ella acariciándole la cabeza. Solo había pasado una noche desde entonces. No sabía cómo podría enfrentarse a ella. Que hubiera ido a su encuentro aún así solo probaba que Subaru tenía un caso grave de intoxicación por Emilia. Ante la extrema confusión de Subaru, Emilia también dudó, pasándose un dedo sin prisa por su larga cabellera plateada. Tras un breve silencio, Emilia hizo un resuelto suspiro y sonrió. Esto es un poco embarazoso, ¿te sientes bien? Estaba en un aprieto hasta que oí tu voz, Emilia-tan. Y, también, la disculpa se le quedó en los labios. Subaru se tragó la palabra que iba a decir y cambió de actitud, gracias. Por todo. A fin de cuentas, creo que tengo la cabeza más enfocada. No parece que lo hayas superado del todo, pero me alegro de que creas que lo estás consiguiendo. Si pude ayudar un poco, está bien. Si vuelves a sentirte hecho polvo, dímelo. Tu One-chan te consolará amablemente. Emilia se llevó una mano al pecho y le guiñó un ojo. Seguramente actuaba así para aligerar el sentimiento de culpa de Subaru.
Pero cuando vio su mirada feliz de hermana mayor, el hecho de que pareciera seria le hizo temblar un poco. Lo principal es que te sientas mejor. Hoy tienes que trabajar duro, ¿sabes? ¿Tienes sueño? Has dormido a horas muy raras. No hay por qué preocuparse. Para empezar, un encerrado como yo cuidando el fuerte duerme todo el día y está despierto toda la noche. Bueno, últimamente mis hábitos son un poco más saludables. Solo para preguntar, ¿qué es un encerrado? Es el guardián de la cultura, siempre inmerso en un océano de información sobre el estado del mundo y la economía global para proteger mejor el hogar día y noche. Los rangos superiores nunca ponen un pie fuera de casa e incluso conmemoran los cumpleaños de sus parejas a través de sus pantallas. Para ser francos, las almas de quienes lo hacían hacía tiempo que habían ascendido a un plano superior de existencia. Lo extraño de la explicación de Subaru pareció molestar un poco a Emilia, que esbozó una encantadora sonrisa. Al ver la reacción de Emilia, Subaru de repente tuvo un pensamiento. Oye, Emilia-tan, ¿qué tipo de magia usas? Estrictamente hablando, no soy una usuaria de magia. Eso es porque soy una maga espiritual, incluyendo mi pacto con Puck. Lo que uso no es magia, sino artes espirituales. Aunque los principios son prácticamente los mismos. Entonces, ¿en qué se diferencian los usuarios de magia y los magos espirituales? Subaru giró el cuello y miró a Puck, sentado en el hombro de Emilia. El pequeño felino, al darse cuenta de que la conversación se había desviado en su dirección, se acarició el pelaje sobre el vientre mientras le explicaba. Los usuarios de magia utilizan el prana de su interior cuando usan magia. En cambio, los magos espirituales utilizan el prana del aire que les rodea. El proceso es bastante diferente, aunque los efectos sean los mismos. Entonces, ¿qué tipo de diferencias son esas, Sensei? Cuando Subaru levantó la mano y formuló su pregunta, Puck, sentado en el papel de conferenciante, sonrió como un gato de buen humor. Técnicamente, es si se usa una puerta o no. El tamaño de una puerta depende de cada usuario de magia, pero eso no importa mucho para los magos espirituales. Eso es porque estás usando prana externo. Ya veo. Así que los usuarios de magia traen prana de su alrededor a través de la puerta, y luego lo devuelven por la puerta cuando usan magia, pero los magos espirituales pueden eliminar al intermediario. Subaru estaba digiriendo la explicación cuando ladeó la cabeza. Pero eso hace que los magos espirituales sean demasiado poderosos. Los usuarios de magia están limitados a la cantidad de combustible que pueden almacenar en su interior, pero los magos espirituales tienen vía libre para usar todo el que quieran. No hay competencia. Lo entendiste rápido. Pero no es tan conveniente. En primer lugar, el prana en el aire no es infinito. Las palabras de Puck se interrumpieron cuando miró a Emilia. La chica asintió y tomó el relevo. Y la fuerza de los hechizos que puede usar un mago espiritual depende del espíritu con el que haya formado un pacto. La predisposición necesaria para formar pactos con espíritus es rara para empezar, y los espíritus poderosos son aún más raros. Es difícil decir cuál es mejor. Pero debe de sentar muy bien conseguir un pacto con un espíritu fuerte, ¿verdad? Contestó Subaru. Debes de ser increíble, Emilia-tan. Aunque parece que Puck también lo es. Bueno, no puedo negar que estoy por encima de la media. Vaya, acabas de decir eso con cara seria. Sin duda alguna al calificarte de ese modo, ¿eh? Subaru pensaba que su timidez superaba a la mayoría, pero la franqueza de Puck estaba un nivel por encima. Sin duda era la diferencia de edad. Un novato había visto muchos menos años que el gran espíritu Sama. Aunque, a juzgar por la sonrisa más bien alegre y sonrojante que esbozaba el gran espíritu Sama, quizá no estuviera tan acostumbrado a los halagos como pretendía. Por cierto, ¿qué clase de espíritu es Puck? Hizo salir hielo en casa del vendedor de botines, pero, si no me falla la memoria, para empezar no hay afinidad con el hielo. Con el baño haciendo las veces de aula, Rosual le había explicado que las 4 afinidades mágicas ortodoxas eran el fuego, el agua, el viento y la tierra. Las molestas afinidades de luz y oscuridad completaban las 6. No fue Puck, que seguía esbozando una sonrisa sonrojante, sino Emilia quien respondió a la pregunta de Subaru. Mi especialidad es el hielo, pero en realidad es prana de fuego. El fuego se relaciona principalmente con la temperatura, así que enfriar lo que está caliente se clasifica como parte del fuego, aparentemente. ¿Es así? Lógica mágica. Magia. ¿Magia, Al oír la explicación de Emilia, Subaru sintió que le brotaba una gran afición por la magia.
Tras retraerse momentáneamente, Puck movió las orejas mientras miraba de nuevo a Subaru a la cara y asentía. ¿Por casualidad, quieres usar magia? Puedo. Quiero decir, sí puedo. Cosas superpoderosas, como provocar una lluvia de meteoritos y. Bueno, no. Los fundamentos son importantes, tanto para la magia como para las artes espirituales. La magia no es algo que se pueda aprender en un día. De repente las esperanzas de Subaru se dispararon, solo para que Puck las volviera a derribar. Subaru se marchitó en el acto, entonces Puck hizo girar un bigote y. Pero, si simplemente quieres experimentarlo, podemos hacerlo, añadió. Y eso significa. Es decir, si quieres usar magia, Lia y yo solo tenemos que apoyarte. Usaremos el prana de tu interior para usar magia a través de ti. La magia que usamos de la atmósfera es diferente del prana dentro de ti, así que la magia misma saldrá de tu puerta. ¿Qué te parece? Emilia reprendió a Puck por su invitación. Puck, espera. No lo hagas sonar tan causal. Podría ser peligroso. Sin embargo, los sentimientos de Subaru estaban grabados en piedra. Lo siento, Emilia-tan. Estoy súper feliz de que estés preocupada por mí, pero voy a hacerlo. Subaru sonrió a Emilia con simpatía, mostrando los dientes y levantando el pulgar. La acción de Subaru, destinada a ahuyentar toda inquietud y ansiedad, hizo que los ojos de Emilia se abrieran de par en par. ¿Por qué tienes tantas ganas de hacerlo? Eso es obvio, para que pueda vivir como el hombre que nací para ser. Subaru apretó un puño mientras lanzaba el grito más varonil que podía. Para cualquiera que hubiera nacido hombre, dejar de perseguir sus sueños era lo mismo que la propia muerte. Desde que llegó a otro mundo, Subaru nunca había mostrado tanto valor como en ese momento. Además, poder usar magia le daba una opción más. Tal vez aumentaría sus posibilidades de proteger a Emilia y a los demás durante el bucle actual. Ante el fuerte espíritu de Subaru, Emilia sacudió la cabeza, abandonando todo pensamiento de detenerlo. Si crees que se está poniendo peligroso, te detendrás de inmediato, ¿entendido? Y así, con esa advertencia, resolvió ver de principio a fin la batalla de Subaru. Subaru aceptó las palabras de precaución de Emilia con una agradable sonrisa antes de volverse hacia Puck con la respiración contenida. Entonces, ¿qué debo hacer primero? ¿Dibujar un círculo mágico? Si necesitas un sacrificio, ¿puedo ofrecer como voluntaria a Beako? Me alegro de que parezcas llevarte mejor con Betty. Sí, primero, ¿qué tal si veo qué afinidad tienes, Subaru? Ese es el primer paso para saber qué tipo de magia puedes usar. La expresión de Subaru, efervescente hasta ese momento, se apagó al instante al oír la sugerencia de Puck. Mientras Puck y Emilia parpadeaban sorprendidos, Subaru sacudió la cabeza de forma robótica. Mi afinidad es probablemente fuego. ¿Por qué esas pausas repentinas? Cuando Emilia preguntó, Subaru simplemente bajó los ojos. No quería seguir recordando. Pero Puck saltó del hombro de Emilia y revoloteó frente a la cara de Subaru mientras estiraba la cola. Muy bien, vamos a comprobarlo. John. Sé que el noble rarito hizo lo mismo, pero ¿no es eso, como, exagerado? La punta de la larga cola de Puck se balanceó sobre la frente de Subaru mientras su boca emitía los efectos sonoros correspondientes. Subaru se revolcaba de aprensión mientras esperaba el veredicto del escáner. Espera, debería pensar positivamente sobre esto. Pensándolo bien, el comportamiento de Roswell era antinatural, ¿no? Cierto, estaba celoso del talento mágico oculto en mí. Sí, eran celos. Por eso trató de convencerme de que renunciara. Wow, esto es raro. Tu afinidad es pura oscuridad. Adiós vida mágica mía. Subaru se lamentó de llegar a otro mundo solo para que alguien le pusiera en la lista negra. Su brillante futuro estaba ahora cerrado, con el telón alzándose sobre la vida de Subaru como nada más que un debucer. Así que todo lo que necesito hacer es practicar diciendo, convertí tu defensa en papel. Vamos, defiéndete. Ja. Tampoco tienes talento alguno. Tu puerta es pequeña, al menos el número está algo bien, apenas hay apertura, así que no pasa mucho. Cállate, eso ya lo sé. Por cierto, ¿qué significa eso del talento, según el número? Si pasaras 20 años entrenando a diario, podrías convertirte en un mago de segunda categoría. Así que dedicaría la mitad de mi vida y aún así no llegaría al nivel superior, creo que mejor me rindo ahora. Al final, Emilia puso cara de exasperación cuando oyó a Subaru contener las lágrimas al renunciar a su sueño. Pero no pudo evitarlo.
Sí, esfuerzo e intentarlo lo mejor posible eran palabras que ocupaban un lugar destacado en el léxico de Subaru, pero renunciar o no al sueño imposible de un hombre era un tema diferente. 4. Si tengo que sacar una conclusión, tu control de tu puerta es demasiado débil, así que no deberías forzarlo, Subaru. Me ves así y eso es lo primero que dices, maldita sea. Puck se dio una palmada en la cabeza y sacó la lengua. TGG. Eso no es lindo, ¿sabes? Gritó Subaru a Puck mientras todo su cuerpo se empapaba de la sensación del césped. Tumbado sobre la hierba, Subaru sintió que le costaba respirar. Todo su cuerpo se sentía inusualmente lánguido. Estaba tan perezoso como si tuviera fiebre alta. Sus miembros parecían carecer de voluntad para moverse. Ya había sentido algo así antes. En el que fue, en cierto sentido, su primer día en la mansión, había sentido la misma pereza después de que Beatrice drenara su prana. Es decir, en ese momento Subaru estaba completamente sin gasolina. Emilia interrumpió sus pensamientos. Para bien o para mal, Subaru simplemente no está acostumbrado a usar su puerta. Por eso el hechizo ignoró la voluntad del usuario y todo lo que había dentro salió volando. Así que no cerré bien la tapa, ¿qué soy? Un frasco de salsa de soja. Consiguió expresar su resentimiento, pero el agotamiento de sus fuerzas no era para reírse. Al menos quería conseguir levantarse, pero no podía poner energía en sus extremidades ni en el resto de su cuerpo. Subaru seguía tirado en el suelo cuando Emilia, arrodillada a su lado, se encontró con su mirada. No debes moverte. Te quedaste sin prana interno, así que compórtate. Tal vez también deberías tomarte el día libre. Eso sería muy malo. Emilia le estaba regañando como a un niño que se porta mal cuando Subaru levantó la voz de sopetón. Emilia parpadeó sorprendida mientras Subaru lamentaba profundamente su propio descuido. Si realmente tenía que renunciar a todo el día, significaba abandonar un día más que necesitaba para poner en orden este bucle. Eso era una locura, incluso fatal. Y ahora su cuerpo se sentía como si estuviera oxidado. Puck. Espera, te dije que no te presionaras. Ahora es cuando tengo que presionar. Si no lo hago, luego voy a lamentarlo bastante. No era raro que recogiera lo que había sembrado, pero el momento era demasiado inoportuno. Emilia, al ver la frente de Subaru cubierta de sudor mientras luchaba con todas sus fuerzas, hundió los hombros. Hay que ver, realmente no se te puede ayudar. Una vez más, los labios de Emilia se estrecharon como si estuviera enfadada con él. Subaru, sin comprender el significado detrás de la declaración de Emilia, solo pudo levantar los ojos para mirarla. Emilia Tan, KMNNFF. Emilia le miró a la cara desde arriba mientras, de repente, le metía algo en la boca. Sintió algo redondo y suave en la lengua. Mientras estaba desconcertado, Emilia le puso una mano sobre la boca y le hizo un gesto con la cabeza. Muerde. Muerde, y traga. Sí, eso es. Como Emilia no toleraba ninguna discrepancia, Subaru mordió aquello con fuerza. Un sabor agridulce se arremolinó alrededor de su boca. Entrecerró los ojos cuando sus papilas gustativas percibieron que se trataba de algún tipo de fruta. Al momento siguiente, se dio cuenta. ¡Uaaah! Subaru, sintiendo que todo su cuerpo ardía, se levantó en ese momento, prácticamente saltando. Sentía como si la sangre le hirviera y le recorriera todo el cuerpo, un calor abrasador que le llegaba hasta la punta de los dedos de las manos y los pies. Exhaló con fuerza, como si el aire de sus pulmones estuviera demasiado caliente, y sus rodillas subían y bajaban solas. Fue entonces cuando Subaru se dio cuenta de que se valía por sí mismo. Aún quedaban vestigios de pereza en cada parte de su cuerpo, pero el letargo paralizante había desaparecido. ¿Qué fue eso? La fruta se llama Boko. Cuando la comes, le da una patada al prana dentro de tu cuerpo para que tu puerta vuelva a tener energía, lo suficiente para sentirte un poco mejor. Aparentemente, la misteriosa fruta era una especie de objeto de recuperación de MP. Subaru giró los brazos y, al comprobar que no sentía nada aparte de un poco de fatiga, respiró aliviado. Vaya, qué alivio. Nunca me perdonaría si tuviera otro bad end por culpa de eso. Gracias, Emilia Tan. No tengo muchas de ellas, y comerlas no es bueno para el cuerpo, así que realmente no quería usarla. No estabas fanfarroneando, ¿verdad? Sin duda había sido la autenticidad de Subaru lo que había impulsado a Emilia a usar un objeto tan preciado con él. Ni un poquito. No dejaré que te arrepientas, respondió Subaru a la insistencia de Emilia, sacando pecho y declarando con valentía. Luego se secó inmediatamente todo el sudor de la frente. Pero en serio, fui un idiota. Cuando todo esto termine me voy a patear a mí mismo aún más que antes.
Llevaba la carga de haber experimentado numerosas formas de muerte, algo que otras personas solo experimentarían una vez, pero quería evitar morir de vergüenza si podía evitarlo. De hecho, quería que su suicidio saltando por un acantilado fuera la última muerte que experimentara. Las cicatrices de haber decidido acabar con su propia vida eran profundas. No quería volver a hacerlo nunca más. Una muerte era suficiente para cualquiera. Quería que la muerte fuera el final natural de su vida. Por supuesto, el mejor resultado sería algún evento loco que terminara con Emilia abrazándolo, pero, vaya, soy tan niño que no puedo ni pensarlo, ¿eh? Aunque siempre fuera tan simplista, nunca volvería a pronunciar despreocupadamente la palabra muerte. Seguramente Subaru solo podía reírse de su propia cobardía porque estaba reviviendo las mismas experiencias, literalmente, quisiera o no. ¿Estás bien? ¿Crees que puedes ir a trabajar? Le preguntó Emilia a Subaru con una mirada hosca al ver su cambio de expresión. Trabajaré, y también haré todo lo demás. Tenerte a mi lado es como montar en un acorazado insumergible, así que daré todo lo que tengo. No estoy muy segura de lo que quieres decir con eso, pero... Oye, Emilia Tan, ¿cómo dices eso? Me emociona. ¿Puedes repetirlo? Tienes una mirada lasciva en tus ojos, así que no. Sus habituales bromas dejaron a Subaru riendo mientras estiraba las extremidades y finalmente la espalda. Bueno, será mejor que me enfrente a mis senpais y pase página. Supongo que sí. No creo que ninguna de las dos haya dicho una palabra sobre ti desde ayer. Ah. Subaru estiró la espalda mientras sus caderas emitían su propio crujido sordo. 5. Nee-sama. El patán conocido como Subaru llegó. Rem. El ladrón de salarios llamado Barusu apareció. Siento mucho lo de ayer. Por favor, perdónenme. Subaru pidió perdón e inclinó la cabeza para disculparse. Se sentía como si no hubiera hecho otra cosa que agachar la cabeza durante medio día entero. Había dado cuenta de todo el mundo en la mansión excepto Rosual, es decir, la totalidad de la población femenina. Vuelvo a una ruta con todas las chicas mirándome por encima del hombro, mi karma ciertamente es profundo. Nee-sama. Parece que Subaru es todo un pervertido. Rem. Subaru es un masoquista al que le gusta ser degradado. Eso es ir demasiado lejos, especialmente para ti, hermana mayor. Gritando en respuesta a la aguda reprimenda de las hermanas, Subaru utilizó sus brazos como punto de apoyo para pasar de su posición postrada a una parada de manos, girando su cuerpo y utilizando el impulso para ponerse de pie. De todos modos, siento haber sido patético ayer y molesto anteayer. Bueno, han pasado muchas cosas, pero he tenido un cambio completo de actitud, así que de aquí en adelante soy un nuevo yo. Fue la almohada de regazo. ¿La almohada de regazo? Sí. No me digan que todo el mundo lo sabe. ¡Qué vergüenza! Subaru ocultó su rostro enrojecido y se derrumbó cuando las doncellas gemelas se miraron. Es hora de comenzar las tareas de la mañana, Nee-sama. Es hora de comenzar nuestros deberes matutinos, Rem. Sin comentarios. Eso me deprime aún más. Con un gesto de la mano, las dos dejaron atrás a Subaru y sus súplicas, dirigiéndose al trabajo tal y como habían declarado. Mientras lo hacían, Subaru les pidió que se detuvieran. Tiempo muerto. Hay un favor que quiero pedirles sobre el trabajo de esta mañana. El llamamiento de Subaru hizo que las gemelas se detuvieran, se giraran e inclinaran la cabeza en sincronía. ¿Un favor? ¿Una molestia? Qué raro, hacía tiempo que no oía la brusquedad de la hermana mayor y me está encendiendo. Se le dibujó una sonrisa de dolor. A diferencia de la hermana menor, la actitud desagradable de la mayor era mucho más fácil de sobrellevar, pero se alegraba de poder hablar así con ellas. Exhaló, tratando de quitarse de encima lo absurdo de todo aquello. En realidad, me gustaría ir a ver el pueblo. Está cerca, ¿verdad? ¿No hay algo que necesiten comprar allí? De la noche a la mañana, se había formado una firme hipótesis en la biblioteca de libros prohibidos, pero quería llegar a la aldea ese día como fuera. Eso era lo que pasaba por la mente de Subaru mientras Rem se llevaba una mano al pecho, sumida en sus pensamientos. Ciertamente, nos estamos quedando un poco cortos de especias, así que estaba pensando en ir al pueblo mañana. Entonces cambiemos el horario y hagámoslo hoy. Será mejor conseguir más antes de que se acaben, y no pueden pedirles prestado a los vecinos de por aquí, ¿verdad? En primer lugar, no había otras mansiones, aunque hubieran querido ir a ver a los vecinos. Rem pareció reflexionar un poco sobre la sugerencia de Subaru cuando... Está bien, ¿verdad? Nee-sama. En contraste con las cavilaciones de la hermana menor, la mayor se acarició su propio cabello rosa con una mirada de indiferencia.
Como sea tenemos que comprarlas, y no hay otros asuntos urgentes. Es la oportunidad perfecta para emplear a Barusu como mula. Estaba en cama con una herida en la tripa hace solo 3 días, así que tómatelo con calma, ¿bien? Subaru había esperado algo de calor de la despiadada Ram, pero su fuego de cobertura aún le hizo inclinar un poco la cabeza interior de su mente. Él lo había pensado, pero esto era una prueba vívida de que las doncellas gemelas no estaban unidas en sus opiniones. Recordó cómo, en el anteúltimo bucle, el acercamiento de Rem para matarlo había sido a juicio de la propia Rem. Tal vez su pensamiento estaba aún menos en la misma página de lo que Subaru había supuesto. De cualquier manera. Mee-sama, si lo pones así, después de pensarlo un poco, Rem finalmente dio su consentimiento. La mayor parte del trabajo en la mansión se hacía solo gracias a Rem, pero Subaru sabía por experiencia que dejaba que Ram, la menos hábil de las dos, tomara muchas de las decisiones. Fuera mera coincidencia o no, la intervención de Ram había zanjado esencialmente el asunto. Subaru alzó un puño mientras la cara de Rem volvía de la contemplación a una mirada tranquila y neutral. Sin embargo, de cualquier manera, ir a la aldea debe esperar hasta después del almuerzo. Hagámoslo después de las 2 horas solares, luego de que hayamos terminado el resto del trabajo pendiente. Todo irá bien. Barusu se comprometió a trabajar hasta que su cuerpo fuese molido a una pulpa, ¿no? Sí. Solo miren lo que puedo hacer ahora que renací. Voy a trabajar como un cuchillo caliente a través de ya saben qué. Corrigieron al unísono su lenguaje corrompido. Mantequilla. Sí. Eso. Subaru se rascó la cara al darse cuenta de que había tenido éxito en sus negociaciones. Ahora que se había hecho la promesa de ir de compras, por fin había llegado el momento de empezar a servir. Observó cómo Rem se marchaba a toda prisa, probablemente ordenando en su cabeza el orden de sus tareas, antes de desviar la mirada hacia Ram, a su lado. Naturalmente, Ram había recibido órdenes de quedarse con Subaru un día más y supervisar su educación. Sin duda, era mejor evitar la tensión acumulada el día anterior, o mejor dicho, anteayer. Más aún, encontrarse a sí mismo había sido tan doloroso que recrear la tensión era demasiado pedir. Ser consciente de mis propios puntos malos en tan poco tiempo, es un shock mayor que ver a un bebé convertirse en hombre en 3 días. Mientras Subaru se sumía en la reflexión, Ram se cruzó de brazos y le dirigió una mirada fría. Antes de entrar en materia, por alguna razón, la mirada de Ram hizo que Subaru sintiera que debía enderezar la espalda. Así lo hizo y se volvió hacia ella. Sobre esa magia de antes en el jardín. Ah, perdón por el desorden. No sé usar bien esa cosa, así que no la tocaré por un tiempo. Oí que me llevaría 20 años aprender bien los fundamentos. Puede que haya sido un desastre, pero no provoques demasiado a Rem. Al no entender lo que Ram quería decir, unos signos de interrogación aparecieron en el rostro de Subaru. Ram observó la mirada inquisitiva de Subaru antes de hacer un tardío HMPH. Rem estaba bastante perturbada por la magia que cubría un rincón del jardín, así como Emilia-sama. Deberías bailar para mí en agradecimiento por detenerla, Barusu. Sí, tienes razón, en su conmoción por el fracaso de su magia, Subaru no se había dado cuenta, pero era poco probable que un tercero viera aquella situación como un simple hechizo fallido. Estaba realmente agradecido de que Ram no se hubiera precipitado. Por otro lado, le horrorizaba la voluntad de Rem de emitir un juicio precipitado en el acto. Oh, vaya, fui demasiado descuidado, tengo que pensar más en el futuro después de 4 continúes. ¿Qué estás murmurando? Si no nos ponemos a trabajar pronto, tanto el desayuno como la cena se retrasarán. Disculpa, estaba pensando en las compras de la tarde. ¿Quién de ustedes irá conmigo? Dadas las circunstancias, ir con Rem sería una pesada carga para él. En cualquier caso, tenía sentido práctico que fuera Rem quien le acompañara al pueblo. Subaru supuso que iría de compras con Rem, como había hecho en 2 ocasiones anteriores. Sin embargo. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Eh? Subaru inclinó la cabeza. Por una vez, la expresión neutra de Ram se transformó en una sonrisa extremadamente fría, maliciosa y diabólica. Irás con nosotras 2. Tendrás una hermosa flor en cada brazo, Barusu. Eso estaría bien, siempre que las flores no sean venenosas. Subaru, ahora consciente de que las negociaciones habían ido demasiado bien, se cubrió la cara con una palma, miró al cielo y gimió.